Si alguna vez te pica una abeja, no hagas esto. La abeja pincha y se te queda el aguijoncillo ahí en la piel, y entonces vas a ver que el aguijón es como una agujita y tiene como una especie de bolsita transparente al final del aguijón. Claro, la tendencia, que es lo que hice yo en mi caso, que me ha picado recientemente una abeja, es ir a apretar para sacar la espinita. Pero cuando aprietas esa bolsita, resulta que desprende un veneno que entra dentro. Entonces, lo que podría ser, si lo sacas así como con la uña o con una tarjeta, con algo que desprenda sin tener que tocar esa bolsita, lo que puede suponer para el cuerpo la picadura es mucho menos que lo que supone si le metes una dosis mayor de veneno. ¿Cómo nos tratamos cuando desconocemos algo? Yo desconocía eso, no sabía que había que quitarse así. Lo he aprendido viviendo la experiencia y viviendo lo que llamamos error. Que el error no es otra cosa que vivir esa experiencia desde un desconocimiento. Yo no tenía esa información, ahora la tengo. Claro, ¿cuántas veces nos sucede que desconocemos cosas, pero la mente fuerza a deberías saberlo? ¿Por qué? Porque sabiéndolo puedes recibir un resultado diferente al que recibes no sabiéndolo. O porque por recibir un reconocimiento, por recibir algo, buscamos apretarnos a nosotros mismos como que ya deberíamos tener un conocimiento que no tenemos. Es curioso porque en la vida todo el aprendizaje necesita partir de amar ese desconocimiento que nos permite, esa base de desconocimiento nos permite ir aprendiendo, ¿no? Pero algo tan sencillo parece que tiene que calar en capas muy profundas, porque todo nuestro inconsciente muchas veces está alerta en ese debería saber, todos esos juicios acerca de uno mismo, ¿no? Yo el proceso que he vivido me ha picado en el dedo de un pie, y el proceso que he vivido y que estoy viviendo con la picadura tiene un aprendizaje enorme, que es el que quiero compartir con vosotros, ¿no? Cuando a mí me ha pasado esto, lo primero que salta es, hay como un temor, ¿no? Hay un temor y un enfado a que esa parte del cuerpo no esté como tiene que estar porque me impide hacer ciertas cosas. Ese temor que salta de no saber qué hacer, porque no sé qué va a suceder, el control que quiere tenerlo todo controlado, saber todo lo que va a pasar, entra como en un miedo. Y se enfada con aquello que está descontrolado, según los parámetros de orden del control, se enfada con aquello que está descontrolado, que se sale de lo que tendría que ser para mí, se sale de mi zona de confort. Hay un enfado porque eso me hace saltar un miedo y yo ese miedo no sé cómo gestionarlo. Tenemos en la vía de utilizar al posicionarnos en el control, vamos a tratar de controlar justamente aquello que nos hace saltar esos miedos. Pero en la vía del autoconocimiento y del crecimiento vamos a poder entrar a comprender el mapa que se despliega a través de ese miedo. ¿Por qué tienes miedo? Preguntarse, ¿por qué tienes miedo? Y ahí en ese ya hay un gesto de amabilidad con uno mismo al preguntarse a uno mismo por qué tienes miedo. La crueldad infinita, que bueno, es este tema que yo, por ejemplo, en concreto en mi proceso me he ido descubriendo, la crueldad de tú no deberías tener miedo, llamarse a uno mismo cobarde por sentir miedo y exigirse estar funcionando de otra manera, o utilizar la amabilidad con uno mismo para decir, pero ¿por qué tienes miedo? ¿Qué te sucede? Preguntar, ¿no? Es como con todo, tenemos la crueldad del mandato constante o la amabilidad de preguntarnos qué está sucediendo con esto, ¿no? Esto es lo que yo vengo desarrollando en este último tiempo, que he sacado en el canal de Telegram de la escuela, que os invito al canal porque es maravilloso. Podréis ver estas cosas, ¿no? Ahora en este mes estamos trabajando la utilidad de los valores reales, de los valores del corazón, y hemos empezado por la amabilidad. Bueno, pues os presento yo aquí una utilidad de la amabilidad con uno mismo, o sea, los valores aplicados a uno mismo, porque tenemos una distorsión con aplicarlos a todo el mundo para ser muy buenos, pero aplicarlos a uno mismo y ver su utilidad, no porque sea lo moralmente correcto para ser buenos ni nada de eso, sino por la utilidad que tienen. Entonces la amabilidad con uno mismo me puede hacer
conversar conmigo y decir, ¿por qué tengo miedo? Porque tengo miedo a si me equivoco, a si lo hago mal, voy a ser castigado, porque tengo... supuran esas creencias. Y ahí ya puedes cuestionarte esas creencias, pero eso es verdad. Y ahí puedes ir limpiando el pus que sale de esa herida. Si freno, manipulo el entorno rápidamente, constriño, freno y acciono con las reacciones del pasado, tengo un resultado. Pero si hago algo diferente y empiezo a asumir autorresponsablemente que tengo ahí un miedo, que tengo un enfado, voy a ver qué me dicen el miedo y el enfado, voy descubriendo, como es mi caso, que he ido descubriendo, ¡wow! Si este pie no sabía cómo lidiar con el veneno de abeja, porque nunca había tenido dentro de sí el veneno de abeja y se ha hinchado porque está batallando con el veneno para conocerlo, para saber qué es, para saber de qué forma lo puedo integrar en el cuerpo. Ese es el posicionamiento de la biología, es extraordinario. Todo lo que le llega a la biología se posiciona en el aprendizaje. ¿Esto qué es? ¿Qué puedo hacer con ello? ¿Cómo lo puedo integrar? ¿De qué forma lo puedo usar? De hecho, me ha contado una amiga que el veneno de abeja se utiliza para terapias de huesos, ¿no? Para artritis, artrosis y todo eso. ¡Wow! Pues la biología ha encontrado una fórmula de extraer lo que sí le es beneficioso del veneno, y todo ese proceso lo podemos vivir en macro, en grande, como es arriba es abajo, como es en lo pequeño es en lo grande, en nuestras vidas con nuestras relaciones, ¿no? Con nuestras emociones. Tenemos una emoción ahí que no sabemos qué hacer con ella, el miedo, y la tomamos como un veneno que no sé qué hacer con ella. Entonces salta y quiero organizar todo, salta al control, busca soluciones para no sentirla. ¿Por qué? Porque se activa esa crueldad conmigo mismo y tengo miedo a la crueldad que tengo conmigo mismo, al juicio, a castigarme porque lo he hecho mal. O puedo ir al mismo tiempo que sale el pasado y supura todo ese pus, ir aplicando amabilidad propia, ir preguntándome, ¿pero por qué tienes miedo? ¿Qué sucede aquí? Ir sintiendo, ir acompañándome amablemente en ese proceso. Estas dos vías al mismo tiempo es la maravilla que siempre os hablo de la paradoja para mí, ¿no? La paradoja es que están sucediendo al mismo tiempo y ahí yo tengo la posibilidad de elegir. ¿Qué elijo? ¿Me quedo con los automáticos del pasado que van a saltar, las reacciones conocidas? ¿O si me hago autorresponsable de esas emociones que necesito aprender a procesar, así como mi cuerpo está haciendo, mi pie está aprendiendo a procesar? Elijo ser amable conmigo misma para aprender a procesar esas emociones, ¿no? Porque realmente no sé hacerlo. Ya deberías saber, ya tendría que saber, yo tendría que saber, pues no lo sé. Entonces, partiendo de ese no lo sé, podemos abrir la creatividad que surge del aprender en el momento lo que está sucediendo. Aprender a tener amabilidad con la biología, porque ¿cómo le voy yo a exigir al pie que esté de otra manera? No estés hinchado, no estés no sé qué, si está batallando y está aprendiendo. Igual es como nos comportamos con nuestro pequeño, nuestra niña interna, nuestro niño interno, con los niños, con lo que tiene su propia naturaleza, de qué forma nos tratamos, cómo nos exigimos, cómo estamos exigiendo algo que la persona no tiene capacidad ahora mismo, ¿no? Es como cuando somos niños hay muchas cuestiones que no tenemos desarrolladas y no sabemos. Y si yo como adulto a ese niño que hay en mí le estoy exigiendo que tenga una capacidad desarrollada solo porque no me sé gestionar mi miedo, esto luego lo pasamos a relación padres e hijos y sucede exactamente igual, ¿no? Como padres o como hijos o en una posición del mismo estilo, aquello que me está haciendo saltar mi miedo lo quiero controlar o lo quiero cambiar o lo quiero manipular, uso la culpa, uso lo que sea, solo porque no sé gestionar mi miedo. La autorresponsabilidad es aprender a gestionar esos agentes que los he identificado como venenosos dentro de mí, pero que en realidad me están tienen una información, una utilidad para crecer. Así que bendito venenito que está enseñando tanto, me está enseñando a aprender de mi pie, a tratarlo
con amabilidad, cosa que de entrada no salía, y muchas otras cosas en todo ese proceso, ¿no? que está viviendo la biología y que sabe hacerlo, pero que a veces por nuestro miedo pues queremos cortarlo. Así que, bueno, pues esto os quería compartir y nuevamente os invito al canal en el que encontraréis todos estos temas para trabajarlos con todo el cariño del mundo. Un besito.